Bueno, entonces, notación científica, vamos a expresar un número o muy grande, ¿sí? De una manera, y los números muy pequeños también utilizando esta función, ¿sí? ¿Cómo? Usando esta fórmula de a por 10 elevado a la 10. A va a ser un número entre 1 y 10. Tiene que cumplir sí o sí esa función, del 1 al 10, ¿sí? Y 10 que no incluya, o sea, el 10 no va dentro de estos números. Por 10 elevado a un exponente. El exponente va a ser o positivo o negativo, ¿sí? Pero son números enteros. ¿Ah? Entonces vamos con los ejemplos de números muy grandes, ¿sí? Bien, en este caso vamos a tener como por ejemplo 200.000, ¿sí? Y lo vamos a usar con exponente positivo. Entonces, para la fórmula que dijimos anteriormente, esperen que lo vamos a visualizar ahí mejor, ¿sí? Vamos a escribir entonces un número entre el 1 y el 10 que me represente 200.000 va a ser el número 2. El 2 está entre el 1 y 10. Estamos perfectos. Entonces escribimos por 10 elevado. Y para saber el exponente que vamos a agregar, lo que hacemos es contar los lugares que hay antes del 2. O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5 lugares antes del 2. O sea que el exponente que va a tener ese 10, ¿sí? Va a ser 5. Entonces, si yo hago 10 elevado a la quinta, me da 100.000. Y 100.000 por 2 me da 200.000. O sea que expresé este número 200.000 a partir de una notación científica, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo. Entonces, ¿qué número me representa de este? De 50 millones, el número que me representa es 5. ¿5 está entre 1 y 10? Sí, perfecto. Entonces, pongo el 5 por 10 y voy a contar los lugares que hay antes del 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que el exponente que va a tener 10 va a ser exponente 7. Y ahí me quedó la notación científica para este número, ¿sí? Vamos con el de abajo. Ahora, en este caso yo tengo 12 millones. El 12, ¿sí? El número 12, que representa este, ya supera de 10, ¿sí? Así que yo no puedo poner 12 acá. Lo que hago es agregarle una coma, de tal manera que quede entre 1 y 10. ¿Y cuál va a ser ese número? 1,2, ¿sí? 1,2 está dentro de ese rango, ¿sí? De 1 y 10. Entonces, ahora lo que hago es multiplicarlo por 10 y lo voy a elevar contando los lugares, ¿sí? Antes del número entero. Entonces, ¿cuál es el número entero? El 1, o sea que me voy a detener ahí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me detuve antes del 1, ¿sí? O sea que voy a contar hasta el número decimal, ¿sí? Y no voy a incluir el número entero. O sea que después del 1 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Entonces el exponente que voy a utilizar va a ser, ¿okay? Ahí está. El exponente que voy a usar es exponente 7, ¿sí? Entonces, después del 1, que es el número entero, cuento los lugares y en este caso es 7, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Entonces, en este caso tengo 542.000. El número que me representaría será 542, pero 542 superó de 10. Entonces, armo y agrego una coma de tal manera que esté entre 1 y 10. Y ese número va a ser 5, a ver, 54,2 puede ser, no, porque superó de 10. Entonces voy a tener que agregar la coma acá
y poner 5,42. ¿Sí? Ese número sí está entre 1 y 10. Entonces, voy a agregar por 10 y voy a contar, dijimos, hasta el último número decimal. ¿Cuáles son los números decimales? 42. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el último número decimal, en este caso el 4. ¿Cuántos lugares dijimos? 5. Entonces, el exponente que va a tener este 10 es el exponente 5. ¿Sí? Y ahí terminaría los ejemplos para los números grandes. Acá tenemos al revés. ¿Qué pasa si yo tengo notación científica y quiero pasar a un número normal, sin potencia, sin nada? Bueno, bien, voy a escribir 243, que es el número A, ¿sí? Y en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a contar a partir de los números decimales 7 lugares. Entonces, acá tengo 1, acá tengo 2 lugares. Entonces, para llegar a 7 me faltan 5 lugares, ¿sí? ¿Y qué voy a agregar? Obviamente 0, porque son potencia de 10, o sea que va a ser un número grande. 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿sí? Entonces, después del 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? O sea, lo que no incluimos va a ser el número entero. Eso no lo voy a contar. Y en este caso me quedó el número de 24.300.000, ¿sí? Entonces ahí hice el paso inverso. Pasé de notación científica a un número, digamos, normal. En este caso, un número grande, ¿sí? Ahora, pasemos para los ejemplos de números pequeños. Dijimos que vamos a usar, en este caso, exponentes pero negativos, ¿sí? No exponentes positivos como en el anterior. Entonces, yo voy a incluir el 3, ¿sí? Que es mi número que me representa, ¿sí? Entonces, voy a poner el 3 por 10, ¿sí? Y ahora voy a usar un exponente, ¿sí? De tal manera que me quede en negativo. Así que voy a agregar ahí un menos, ¿sí? Y lo que yo voy a contar va a ser, después de la coma, voy a contar la cantidad de ceros, ¿sí? En este caso, voy a empezar contando 1, ¿sí? 2, ¿sí? 3, 4, 5, ¿sí? Y ahí me quedé. Entonces, no voy a incluir el número que me representa. Voy a contar a partir después de la coma hasta, y me quedo ahí con el número entero. Entonces, me quedo ahí menos 5, ¿sí? Sigo con el de abajo. Entonces pongo 9 por 10, ¿sí? Elevado a un exponente, ¿sí? Y en este caso voy a contar 1, 2, 3, ¿sí? Y, perdón, tenía que contar hasta el número que me representa, perdón. Ahí tuve un error mío. Así que es menos 6. Siempre hasta el número que me representa. O sea, 3, 4, 5, 6. Y ahí me detengo, ¿sí? Disculpen a todos. Entonces, en este caso voy a contar 0,0009, 1, 2, 3, 4. Hasta el 9, ¿sí? Entonces va a ser negativo. Miren que acá se fue el cursor. Ahí, menos 4, ¿sí? Sigo acá abajo. Entonces, acá el número que me representa va a ser 52, ¿sí? Pero 52 no está entre 1 y 10. Entonces voy a poner 5,2, ¿sí? Por 10 elevado a un exponente negativo, ¿sí? Porque es un número pequeño. Entonces empezamos a contar después de la coma 1, 2, 3, 4
y me detengo hasta el número entero en este caso, ¿sí? Hasta el 5, ¿sí? En este caso, hasta el 5 me detengo. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, justo el 5, ¿sí? Entonces, el exponente va a ser 5, ¿sí? Entonces, me detengo siempre, en este caso, hasta el número entero. En el anterior, me detenía hasta el último número decimal. Y pasemos a 0,125. El número que representa es 125, pero es un número que supera a 10. Entonces, el número sería 1,25, ¿sí? Por 10 elevado a un exponente negativo, porque es un número menor. Y voy a contar después de la coma hasta el número entero. En este caso el número entero es 1. O sea que va a ser 1 y 2. ¿Sí? Solamente 2. ¿Sí? Me detengo hasta el número entero. Y en este caso entonces dijimos menos 2. ¿Sí? Bien. Y el último, en este caso, va a ser a la inversa. O sea que yo voy a tener la notación científica y le voy a pasar a un número normal, ¿sí? Entonces voy a hacer 0, yo sé que es un número negativo, así que es un número chico. Bien, y voy a escribir 54, pero yo sé que van a haber 6 lugares. ¿Hasta aquí lugar incluyéndolo? Hasta este número 5. O sea que antes del 5 tiene que haber ¿cuántos ceros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, después de la coma tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, ¿sí? Y ahí me quedaría el exponente, entonces, menos 6, ¿sí? Y